Mucho te han hablado del mensaje hoy, mucho has oído, todo eso está bien, pero hoy quiero llevarte más allá. Fui llevado al cielo en una visión, vi cosas que ojo jamás imaginó. Allí estaba todo lo que amé. Era el cielo, todo estaba allí. Mis hermanos que a Cristo yo guié, hoy de pronto y de pronto una dulce voz tras de mí mi nombre pronunció. Aleluya. No me reconoces, ¿cómo ibas a ver que mi amada hija era la que estaba allí? Si era de meses cuando la perdí, oh sí Señor, ahora comprendía dónde me encontraba al mirar mi cuerpo que allí tendido estaba. Señor, yo no quiero regresar. Era el cielo, todo estaba allí. Mis hermanos que a Cristo yo guié, aleluya, sí Señor, y de pronto una dulce voz tras de mí mi nombre pronunció. Hoy dijo era el cielo, era el cielo, todo estaba allí. Mis hermanos que a Cristo yo guié, oí esa voz y de pronto una dulce voz tras de mí mi nombre pronunció. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Estamos felices una vez más de estar en la presencia del Señor para compartir un poco de la palabra de nuestro Señor Jesucristo, tan útil en este tiempo de engaño, y felices de saber que usted y yo no podemos ser engañados. Le invito a inclinar su rostro para orar al Señor. Poderoso y bendito Dios y amoroso Padre Celestial, qué bueno es estar en tu presencia y saber, Dios mío, que tú vigilas sobre tu herencia, que mal no venga. Señor, estamos llegando al final de todas las cosas, Padre. Tú estás harto y disgustado y vemos, Señor, una novia, Padre, que se está levantando en el poder de la palabra, creyendo, Dios mío, que esa dinámica vendría sobre la iglesia, Señor, para poder obrar aquellas cosas, Señor, que fueron prometidas para este tiempo del fin. Ayuda ahora, Señor, a tu pueblo, a tus hijos, a cada uno de aquellos que están en algún lugar, Señor, de este país y el mundo entero escuchando este mensaje. Aquellos que están esperando por fuerza, por fortaleza, aquellos, Señor, que están orando por recibir una revelación de parte tuya, Señor. Dios mío, tú dijiste que no nos dejarías y que no nos desampararías, Señor.
Ayuda, Padre, entonces también a los débiles, a los enfermos. Oramos por una petición especial de nuestro hermano Joel Carrillo. Él está pidiendo por sanidad en su cuerpo. Y yo creo, Señor, que tú puedes oír a los que están en necesidad. Bendice también, Señor, a cada ministro en el mundo entero que está predicando este mensaje, y que este mensaje pueda ser claro para tus hijos en este tiempo del fin. En la edad más engañosa, envía tu luz sobre nuestros corazones, porque lo pedimos creyendo, Señor, que será hecho en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Dios les bendiga. Vamos a ir inmediatamente y tomaremos dos escrituras. La primera escritura en el libro de Jeremías, capítulo 18, y también en el libro de Apocalipsis, el capítulo 1 de Apocalipsis. Como habíamos dicho en cultos anteriores, queremos entrar y poner una base para hablar un poquito de este tremendo libro que es tan propio en este tiempo de engaño. Sabemos que usted y yo no seremos engañados porque hemos recibido la palabra profética más segura, en la cual hacemos bien en estar atentos. Jeremías entonces, el capítulo 18, dice la palabra del Señor, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. 11. Ahora pues, habla luego a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén, diciendo: así ha dicho Jehová: he aquí que yo dispongo mal contra vosotros y trazo contra vosotros designios. Conviértanse ahora cada uno de su maldad y cada uno, de su mal camino, y mejore sus caminos y sus obras. El 12. Y dijeron: es en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. Libro de Apocalipsis, el capítulo 1, leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Dice su palabra a la letra: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Dios bendiga su palabra. Tome su asiento allí donde está en su hogar, confiando que el Espíritu Santo le visite en esta hora y reciba una poderosa revelación de parte de Dios en su corazón para que le ayude a enfrentar el reto de la hora. Felices de saber que Dios puso nuestro nombre en el libro de la vida del Cordero antes de la fundación del mundo,
porque Dios había visto lo engañoso, el engaño que vendría al final del tiempo, y por eso, hermano, Dios se aseguró. Él dijo que usted y yo no seríamos jamás arrebatados de su mano, y hemos recibido en un tiempo engañoso la luz, la revelación de la palabra, que es la luz en la cual estamos caminando en esta hora. No se olvide que el profeta de Dios dijo que la revelación de Dios no se adelantará ni tampoco se atrasará, que Él la envía en el momento justo. Al leer Jeremías, el capítulo 18, la palabra de Jehová vino a Jeremías y le dijo: levántate y ve a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Dios es un Dios inusual, es un Dios raro. Amén. Nuestra cabeza, nuestro cerebro de canario no alcanza a comprender los pensamientos de Dios. Amén. A Dios le ha costado 6.000 años, hermano, darse a conocer a usted y a mí. Era una de las cosas que Dios no podía hacer, era darse a conocer todo de una vez. ¿Por qué razón Dios no le habló a Jeremías allí mismo? Amén. Dios tiene una forma de hacer las cosas y no vamos a cambiar esa forma, solamente vamos a obedecer y vamos a decir que lo que Dios hace siempre está bien. Lo que usted y yo hacemos a veces no está bien, porque somos seres sujetos a aprender, pero Dios no puede aprender. Él permanece el mismo de ayer, hoy y por todos los siglos. Cuando este hombre fue a la casa del alfarero, vio al alfarero trabajando y allí en su mano la vasija que hacía se le echó a perder. Y en el versículo 6 dice: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, casa de Israel? Dice Jehová. Y dice aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, casa de Israel. Y Dios ahora tenía pensamientos buenos, Dios tenía pensamientos positivos. Dios tomó a este Jeremías y lo envió al pueblo para que él hablara solamente lo que Dios quería que él dijera, porque él había puesto su palabra en la boca de este profeta. Amén. Y dijo: así ha dicho Jehová, he aquí yo dispongo mal contra vosotros y trazo contra vosotros designios. Conviértanse ahora cada uno de su mal camino y mejore sus caminos y sus obras. Amén. Fue en el año 56 de nuestra era moderna cuando Dios inspiró a predicadores a cruzar, hermano, Estados Unidos con un tremendo avivamiento de sanidad divina. Y fue el año crucial cuando Estados Unidos tenía que haber escogido servir al Señor. Tenía que haber elegido, hermano, convertirse nuevamente del camino donde estaban apartándose, regresar al redil. Y un profeta, la palabra en la boca de este profeta dijo: yo creo que Estados Unidos selló su destino. Rechazó la gracia, rechazó la misericordia y no le espera nada más sino que juicio. Noviembre del año 1960. Así como Jeremías, también Dios llama a su profeta, un hombre enviado de Dios, y le dice: ve allí al valle del deportista y allí yo te haré oír mis palabras. Amén. Un profeta en la escena. Y ahí está él esperando por casi media hora y de pronto Dios viene y le empieza a mostrar todo el cuadro. Él ve que el error más grande que había cometido Estados Unidos, ahí fue el 8 de noviembre del año 60, cuando escogieron a Kennedy. Un presidente católico, un presidente que causaría la ruina de ese país. Y Dios ordena entonces a su profeta a que vaya al libro de Apocalipsis, porque Jezabel estaba en la Casa Blanca. Usted puede ir a la Escritura y usted puede estudiar en Primera de Reyes, el capítulo 21, el versículo 8, y usted va a ver ahí a Jezabel trabajando en forma, en manera. Ella está escribiendo cartas en nombre de Acab. Jezabel escribiendo cartas en nombre de Acab y enviándolas. Lo mismo que ha hecho la Iglesia Católica.
sacando decretos y enviando decretos y cosas al mundo entero en nombre de Estados Unidos. Cuando usted estudia a esta perversa mujer Jezabel en el libro de los Reyes, usted va a poder entender cómo está trabajando la Iglesia Católica, cómo está trayendo un engaño. Por eso citamos Primero Reyes 21:8. Amén. Ella está trabajando a través de Estados Unidos. Usted va a poder saber cómo opera, cómo trabaja, cómo se mueve, cómo actúa, cuál es la forma de la Jezabel actual cuando usted mire en el Antiguo Testamento aquella Jezabel que fue en tipo. Es un tiempo engañoso. Dios nos ha advertido que es un tiempo engañoso, que debiéramos estar y caminar avisadamente. Hemos recibido la palabra profética. Un hermano, escúchelo bien, un hombre que vino a decirnos la verdad, que se entrevistó con Dios, así como Jeremías. Y cuando Jeremías dijo: así dice el Señor, he aquí que yo dispongo mal contra vosotros y trazo contra vosotros designio. Conviértanse ahora cada uno de su mal camino y mejore sus caminos y sus obras. No era difícil para el pueblo de Israel escuchar a este profeta que estaba hablando, aleluya, en nombre de Dios. Pero mira la respuesta del hombre, mira la respuesta del pueblo que Dios había amado. Porque hay una advertencia antes del juicio. Dios nunca envía un hombre a juicio sin antes advertirle primero. Y Dios no puede traer juicio sobre el mundo, juicio sobre las naciones, plagas sobre las naciones, sin antes Él les haya advertido y les haya dado su palabra. Y eso ha sucedido cada día en este mundo moderno en el cual estamos, mientras la novia del Señor Jesucristo está aquí en la tierra. Así como estaba en sus días Noé, un pregonero de justicia, diciendo: el fin de toda carne ha venido. Dios está harto y disgustado. Hay un arca, vengan, entren al lugar de seguridad. Y a través de cada hombre, a través de cada profeta que Dios trajo, Dios cuidando de su creación. Por eso que no, con la luz de este mensaje, la escritura dorada, San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, cobró un significado especial cuando lo vimos con los ojos de la palabra, la revelación de Dios. Amén. Él, ese Dios que se desborda de amor allá en la eternidad, hermano, llena la eternidad, y el amor de Dios se desborda por los lados de la eternidad. Eso me impresionó, teniendo un corazón de un muchacho, cuando oí eso. Dios hablando, escuche bien, a través de Jeremías al pueblo de Israel, y mira la respuesta de Israel. Solo ellos tenían que convertirse de su mal camino y mejorar sus caminos y mejorar sus obras. Y dijeron, el 12 del capítulo 18, es en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. Eso fue allá un tipo de Israel, un profeta advirtiendo al pueblo de Israel. Y luego en nuestra edad moderna, un profeta con la palabra en su boca, señales, prodigios y maravillas siendo hechas en esa nación y el mundo entero. Y un profeta dijo y exclamó: les doy el mensaje, les doy la palabra, y constantemente ellos se ponen peor. Un día estaba allí en Grismill y dijo: Señor, escóndeme, Señor, en la roca. Tú un día escondiste en la peña a Moisés. Señor, yo no me quiero preocupar más por ellos. Escóndeme a mí también. Continuamente Él le daba la medicina y ellos vomitaban eso por entre sus dedos. Amén. La respuesta que tuvo el pueblo de Israel a Jeremías fue la misma respuesta que recibió en los días ese hombre llamado William Branham, cuando perdió el sentir por el pueblo, y él dijo: me voy a ir a la montaña, me voy a dejar crecer la barba y voy a bajar. Él había visto
y había leído de Amós, ese profeta que había entrecerrado sus ojos y había traído juicio a la nación, y había dicho: el mismo Dios que ustedes dicen servir, ese mismo Dios los destruirá. Amén. Usted lo puede leer en el mensaje Parado en la Brecha, cómo Dios tuvo que corregirlo, pero el pueblo no mejoró. Así como el pueblo en los días de Jeremías, ellos sirvieron a sus propios ídolos y siguieron el pensamiento de su malvado corazón. Así fue también Estados Unidos. Y finalmente, a través del voto de la mujer, pusieron al hombre incorrecto, al presidente John Kennedy, Jezabel sentada en la Casa Blanca, allí en el trono de Washington. Amén. Un profeta entonces trae esta base. Él trae, hermano, en este mensaje de Apocalipsis capítulo 1, él dice cómo Dios le mostró el panorama, le mostró la escena, y él nunca antes, dice él, lo vi tan claro, nunca antes lo vi tan claro, sino hasta la última elección entonces vi dónde estábamos. Y luego él dice que el Señor le habló, y cuando él habló, las palabras que él me reveló a mí sobre esta mismísima escritura a la cual vamos a llegar, yo nunca la había visto antes en toda mi vida. Así que no es poco, hermanos, la revelación que Dios le dio a este profeta, para que este profeta, nuestro profeta, la trajera a nosotros, y es la revelación de Jesucristo. Es el libro de Apocalipsis. Cuando las naciones han rechazado a Dios, cuando Estados Unidos se ha vendido a la Iglesia Católica, cuando las denominaciones han levantado una imagen a la bestia, no tenemos que pensar que los luteranos están protestando, porque ya no están protestando. Ellos se vendieron al catolicismo. Metodistas se vendieron al catolicismo, y una gran cantidad, o más bien dicho, la gran mayoría de los representantes de los pentecostales a través de Kenneth Copeland en el año 2014 se vendieron al catolicismo. Y lo hemos dicho y lo volvemos a repetir. Y este presidente que viene, que suena como el apellido como a trampa, Trumps, amén, de trampa, una trampa, un engaño. Amén, su propio nombre significa el gobernador del mundo. Alguien que está haciendo una trampa, una careta, mostrándose muy religioso. Amén, no sea engañado. Usted no puede ser engañado, porque Dios mismo puso su nombre en el libro de la vida del Cordero antes de la fundación del mundo. Gloria al Señor Jesucristo. Mostrándose muy religioso, aparentemente un presbiteriano, pero el 2001 lo decíamos y lo repetimos. La iglesia presbiteriana se dieron cuenta que a través de la Trinidad y una cantidad de cosas tenían muchas cosas en común con la iglesia católica. Así que no podemos casi hablar de protestantes. Si hay algo que está deteniendo la ira de Dios aquí en la tierra, es la novia del Señor Jesucristo. Es usted y yo, hermanos, que hemos recibido este mensaje glorioso, este mensaje que vino de eternidad, este mensaje que llegó a ser vida para usted y para mí cuando recibimos la revelación del Espíritu Santo en nuestros corazones. Que Dios le ayude a usted y que Dios me ayude a mí a mirar, porque eso fue la invitación de parte del Señor Jesucristo en este tiempo, que podamos mirar en estas cosas. En el libro de Apocalipsis capítulo 1, tomo el mensaje entonces. Apocalipsis capítulo 1. Dice el Señor, después que el profeta pone la base, acá, Él dice, lo primero que quiero decir es que Pentecostés no es una organización, sino es una experiencia. Gloria al Señor. Y dice que es para quien quiera. Amén. Ahora, antes de empezar en este libro, al principio dice
quiero decir esto, al principio fue una iglesia de Pentecostés. Y esa iglesia de Pentecostés se movió en el poder del Espíritu y escribió un libro de los Hechos. En la segunda generación empezó a disminuir, la iglesia llegó a ser formal. En la segunda edad de la iglesia era muy formal, pero esa pequeña simiente de Pentecostés siguió avanzando, la espiritual. Después entró en un lugar de la edad del oscurantismo de como 1400 años y algo de persecución oscura. Esa pequeña edad Pentecostés continuó viviendo durante eso. ¿Cómo sobrevivió? No me pregunten, fue la mano de Dios la única cosa que lo pudo haber hecho. Y miren, esa cosa pasó sigilosamente hasta otra edad. Luego finalmente salió de eso. Entonces notamos que desde que la iglesia salió en la Reforma, se ha apartado más y más desde ese tiempo y se ha alejado del Espíritu hasta esta última edad, cuando está lista para consolidarse y formar una imagen a la bestia. Preste atención. La iglesia fue inaugurada en el día de Pentecostés. Amén. Allí fue inaugurada, allí fue consolidada la iglesia. Y luego sabemos por la historia que vino un concilio. Y en ese concilio, en el año 325, el concilio de Nicea, entonces la iglesia llegó a ser una iglesia idólatra, una iglesia pagana, y un puñado de cristianos continuaron con esta luz del evangelio. Y luego de un tiempo de persecución, de muerte, de obscurantismo, 1400 años, hermano, entonces Dios comenzó a trabajar con un hombrecito llamado Martín Lutero, que él separó y Dios estuvo con él. Y entonces hubo allí una reforma. Y salieron entonces para bendecir, salieron entonces para vivir en el fuego del poder de la revelación que habían recibido. Medio versículo de la Biblia: el justo por su fe vivirá. Amén. Pero luego se empezaron a hacer, ¿qué? Formales. Se empezaron a apartar más y más y más, y se alejaron del Espíritu, hasta que esta última edad está lista para consolidarse y formar una imagen a la bestia. Yo quiero decirle a usted, hermano, esto fue predicado el 4 de diciembre del año 60. Hoy estamos en el año 2020. Mayo del 2020, han pasado 60 años. Mire cuán cerca estamos de la venida del Señor. Cómo debiéramos dejar nuestras tonterías y buscar en desesperación. Amén. Usted dice: hermano, yo he orado y no me puedo conectar, mis oraciones no pasan el techo. Me gustaría tener un nuevo, como una rellenura del bautismo del Espíritu Santo. Me gustaría tener una nueva experiencia, me gustaría poder buscar el gozo. Quiero decirle, amado hermano, de medio ánimo, como muchas veces nos encontramos, no vamos a recibir nada. Debemos venir bajo tremenda desesperación. Debemos venir en oración. No deje que nada le impida orar. Fue el consejo de este profeta para usted y para mí. Debemos orar diciendo: Señor, crea en mí un hambre y una sed por ti, que yo no pueda descansar de día ni de noche. Porque es el tiempo de nuestra partida, es el tiempo cuando debemos salir de esta tierra. Que Dios nos ayude, que Dios le ayude a usted allí, en su lugar donde usted está. Escuche esto. No permitan, dice, que nada le impida orar. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan,
que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Y luego dice, de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Amén. Ahora el escritor de este libro es Juan, San Juan el Divino, lo escribió para las generaciones futuras. Está dirigido a los 7 ángeles de los 7 periodos distintos de la edad cristiana. Juan, él estaba en la isla de Patmos en el tiempo que él escribió el libro de Apocalipsis. No era la historia de su propia Biblia, de su propia vida, sino la historia de Cristo en las edades futuras. Amén. ¿De qué se trata el libro de Apocalipsis? La historia, escúchelo bien, la historia de Cristo en las edades futuras. Por eso es tan importante ver, observar, hermano, recibir una revelación de estos 2 espíritus trabajando en la estructura de la iglesia. No aquí, no en la parte física, sino en la verdadera iglesia, en el cuerpo de Cristo, donde usted y yo hemos entrado a través del bautismo del Espíritu Santo. Amén. Satanás estaría trabajando. Satanás estaría haciendo su labor. Mire el malo en la escena, dijo Malaquías 4:5. Mírelo, véalo allí. Pero vea también a Dios haciendo su trabajo. Los ángeles observándolo todo en este tiempo. Amén. Dios también vigilando de usted, de su caminata, guiándolo en momentos de desesperación, cuando usted parece que está perdido, que no encuentra el norte. Usted puede sentir la mano del Señor diciéndole: yo soy tu pronto auxilio en tiempo de tribulaciones. La gente agitada del mundo entrando en locura a través en esta plaga en la cual nos encontramos. La gente no sabe qué hacer, la gente ha corrido con el engaño. No se olvide que esto no es un tema de salud, es un engaño religioso. Es para quebrar las economías del mundo entero. Y entonces allí va a aparecer la Iglesia Católica para comprar las deudas y trabajar así como Jezabel trabajó y manipuló e hizo lo que hizo allí a través de Acab, en ese pueblo que era el pueblo de Dios. Así también Estados Unidos fue levantado, hermano, como un pueblo protestante. Pero hoy la mayoría de la gente en el Senado y en diferentes lugares del gobierno son católicos. Qué tiempo en el cual nosotros estamos viviendo. Que Dios nos ayude y que Dios nos permita decir la verdad, cueste lo que nos cueste. Así que no era la historia de su propia vida, sino la historia de Cristo en las edades futuras, lo que Dios haría hoy. Dice, la palabra griega para revelación es apocalipsis, lo cual quiere decir el desenvolvimiento, el revelamiento, el dar a conocer. Y él empieza a decir, es como una gran estatua que está allí cubierta, pero alguien le quita eso y lo revela, lo muestra. Es un descubrimiento. Y este libro no es tanto el descubrimiento de la persona, escuche bien, de Jesucristo, aunque ciertamente habla de su deidad y de su personaje séptuple, y también de las cosas que él es, por ejemplo, sacerdote, rey y todo lo demás, sino que es la revelación del futuro de sus obras en sus 7 edades de la iglesia que están por venir. Mucha gente se enfoca solamente en la edad de la Odisea para mirarse en el espejo y ver cómo en esta edad que está avanzando, no se olvide que usted y yo hemos sido raptados dentro de la edad. Vosotros estáis en el mundo, mas no soy del mundo, dijo el Señor. Pero mucha gente se enfoca solamente en la edad de la Odisea. Pero desde Éfeso a la Odisea hay ciertas cosas, ciertas señales que Dios dejó allí para que nosotros podamos ver que aún en cada edad de cada una de las edades de la iglesia hay una parte también que usted y yo
debemos observar y podemos situarnos claramente en el lugar donde hoy estamos. Han pasado 60 años desde esta fecha que yo sentí de parte del Señor que era importante, Kennedy, allí en la Casa Blanca, la Iglesia Católica entrando allí. 60 años. No crea que se ha ido, no crea que la Iglesia Católica no está ejerciendo así como decíamos al principio. Jezabel no está enviando cartas con el sello de Estados Unidos. Todo esto es una trampa política. Usted y yo no podemos ser engañados, hermanos. Que podamos aferrarnos a esta revelación prevaleciente. Cuando nuestro Señor estuvo aquí en la tierra, los discípulos le preguntaron y dijeron: Maestro, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y Jesús dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones. Y dice él: y nadie sabría. Aún el Hijo todavía no sabía, pero después de su muerte, entierro y resurrección y ascensión a la gloria, Él recibió de parte de Dios el futuro de la iglesia. Entonces Él regresó para traer este mensaje a la iglesia, y este mensaje de su venida y la condición de sus iglesias a través de las edades. Él no lo podía hacer antes de su muerte, entierro y resurrección, porque Él todavía no lo sabía. Está hablando de Jesús. Pero ¿se fijaron cómo dice la Escritura aquí? La revelación de Jesucristo que Dios le dio, paréntesis, a Cristo. O sea, es la revelación que Dios no le dio a Juan, le dio a Cristo. Es lo que un profeta está diciendo. Párrafo 84, párrafo 13. ¿Cómo es que Dios el Padre dio la revelación a su Hijo Jesucristo? Y Él envió su ángel a Juan para declarar estas cosas, las cuales eran, las cuales son y las cuales han de ser. ¿Cuándo empezó la verdadera iglesia? La iglesia verdadera empezó en el día de Pentecostés. Usted puede mirar, leer Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y usted puede ver al Señor llamando, vamos a decirlo así, a su iglesia: ven, sígueme, te haré pescador de hombres. Y ustedes pueden ver que ellos vinieron bajo tremendo entrenamiento a través de estos 3 años y medio, donde el Señor Jesucristo estuvo allí enseñándole, predicándole, corrigiéndolo. Pero lo hemos dicho otras veces, esa iglesia antes de Pentecostés era una ruina. Amén. Mire Pedro, hermano, allí con su genio tan corto diciendo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Mire usted los hijos del trueno queriendo hacer descender del cielo fuego para consumir una ciudad porque no les permitiera entrar a predicar allí. El Señor le dijo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. La mamá de estos dos pidiéndole al Señor que uno estuviera a su derecha y el otro a su izquierda en el reino. Los caminantes a Emaús, cómo estaban allí diciendo: nosotros creíamos que este era. Y usted puede ver la iglesia, usted puede ver a Pedro negando al maestro, Judas, que era parte de esa iglesia. Amén. Traicionando al maestro y siendo poseído por el propio Satanás. Pero la iglesia verdadera empezó en el día de Pentecostés. Usted, hermano y hermana, no es nada. El profeta de Dios dijo: usted ni siquiera tiene derecho a pararse detrás de un púlpito si no tiene una experiencia con el Espíritu Santo, si usted no tiene una experiencia con el pilar de fuego, si usted no ha sido llevado allá atrás a las arenas sagradas donde Dios le va a dar a usted una experiencia que nada en el mundo se la va a quitar. Gloria al Señor Jesucristo. Mucha gente con mucho conocimiento, con mucha teología, con muchas citas, con mucha buena historia del mensaje, pero careciendo de una experiencia, no va a servir de mucho.
Lo vamos a ver en algún momento tirado ahí al lado del camino. Pero la verdadera iglesia del Dios vivo fue inaugurada, comenzó en el día de Pentecostés. Hechos capítulo 2 dice que de repente vino del cielo como un estruendo de un viento recio que estremeció toda la casa, hermanos. Y ellos que estaban allí con las puertas trancadas, que estaban todos atemorizados, bajaron ahora con una fortaleza, con una valentía del león de la tribu de Judá. Amén. Dios había rasgado a su Hijo en dos, había sentado su cuerpo a su diestra y había enviado el Espíritu Santo sobre la iglesia, y todavía el Espíritu Santo puede ser recibido aun cuando estamos, hermanos, a momentos de irnos, porque si usted no entra, si hay alguien allí en esa pantalla observando y sabe que no ha tenido un encuentro con el pilar de fuego, que no ha recibido un nuevo nacimiento, que el Espíritu Santo no está en ese corazón, tal vez Dios esté esperando por usted, amado hermano. Amén. Ore al Señor con toda su fuerza, entre en desesperación y dígale: Señor, crea en mí tal hambre y tal sed por ti que yo no pueda estar tranquilo de día ni de noche hasta que lo reciba. Amén. Este bendito mensaje que vino a través de un profeta no solamente vino para abrir el misterio de la Escritura. Usted puede leer el mensaje Obra Maestra. Allí al principio de ese mensaje el profeta está contando un sueño, una cantidad de gente que está encerrada, gente buena, jóvenes allí golpeando sus cabezas. Y alguien dijo: libere, hermano Branham, ayude a esa gente es buena gente, son buenas personas. Han sido encerrados, han sido engañados. Y él se miró tan débil en sus brazos y vio los barrotes tan poderosos. Y él entonces clamó, y en la columna de fuego apareció y le dijo: libera a esas personas. Y entonces ese hombre, un profeta en obediencia, apuntó su mano frente a esos barrotes y dijo: casa del infierno, ríndete al poder del Espíritu Santo. Y los barrotes, hermanos, comenzaron a crujir y todo se vino abajo y la gente empezó a gritar: somos libres, hemos sido libertados. Yo confío con todo mi corazón que ese era usted, ese soy yo, hermano, que hemos salido de la prisión que ha hecho el hombre allá en la denominación, en las ideas, en el gobierno humano que muchas veces se encuentra también aún en el mensaje. Amén. Verdaderos dictadores. Le decía tiempo atrás un ministro que mientras hablábamos del nicolaísmo, yo le dije: hermano, no siempre el nicolaísmo es cuando un hermano de una iglesia se va a la otra, o alguien de tu iglesia se va a otra iglesia. Muchos espíritus nicolaitas que vamos a ver también aquí a través de este mensaje, en este tiempo tan precioso que Dios nos ha dado, a veces están en los púlpitos. Hombres tomando control del hombre, hombres trayendo a los hombres bajo su propia influencia. Pero este mensaje vino para liberarnos, vino para traernos a la luz admirable, cortar las cadenas que nos ataban a credos, que nos llevaban cautivos, lejos, hermanos, de la sincera fidelidad a Dios. Cuando empezó la iglesia verdadera, empezó en el día de Pentecostés. Ahora, este es el libro más oficial que cualquier otro libro de la Biblia. Este es el único libro sobre el cual Cristo puso su sello. Principia con una bendición y termina con una maldición. Bienaventurado el que lee y maldito el que quitare alguna cosa de él. Muchas veces decimos: el profeta dijo, y no lo dijo. Hay mucha gente diciendo una cosa y otra cosa, y a veces tenemos que llamar a alguien y preguntarle: hermano, ¿de dónde sacaste esto? ¿Lo dijiste? Y bueno, dice: lo escuché de tal persona. Tenemos la palabra profética más segura. Tenemos una Biblia, tenemos, hermanos, más de 1200 mensajes donde podemos escudriñar bajo la inspiración del Espíritu Santo y tomar algo que fue dicho. Así dice el Señor. No tenemos que inventar, no tenemos que añadir, porque si usted le añade, las plagas contenidas en este libro se le pegarán. Si usted le quita su nombre, será quitado del libro de la vida. Que Dios nos ayude. Y este es el único libro de toda la Biblia, está hablando de Apocalipsis, que Cristo mismo escribió. Los 10 mandamientos
Él los escribió con su dedo, eso es correcto, y los judíos se aferraron a eso, y hoy día es el de Apocalipsis. Y si Satanás aborrece algún libro en la Biblia, hay dos que él aborrece, Génesis y Apocalipsis. Génesis revela el principio y Apocalipsis revela lo que le va a acontecer a él en los últimos días. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Satanás le teme a este libro de Apocalipsis, porque Apocalipsis revela lo que le va a acontecer a él. No se olvide que él es una cosa creada, que él tuvo principio y él tuvo fin. Lo podemos ver ahí en la Biblia. Amén. En Ezequiel 28:12 dice que los tamboriles fueron tocados en el día de su creación, y todo lo que fue creado tiene un fin. Por eso usted y yo no podemos tener fin, porque siempre éramos un pensamiento, aleluya, en la mente de Dios, y Dios no puede tener un pensamiento nuevo. Amén. Dios no puede tener una idea nueva, un pensamiento nuevo. Usted siempre estuvo en la mente de Dios. Por eso estamos regresando nuevamente al redil de Dios, al lugar de donde vinimos. Que Dios nos ayude, hermano. Hay tantas cosas en la Escritura que dan ganas de salir corriendo, y estoy orando en mi corazón de poderme sostener aquí para que avancemos en este libro, en este tiempo. Pastor Elías, ¿por qué usted quiere predicar algo que alguien pudiera leer? ¿Por qué no va usted y predica esto o predica lo otro? Escuché que alguien está predicando esto y parece que es más popular. Quiero decirle a usted, amado hermano y hermana, que si hay algo en lo cual nosotros debemos vigilar hoy, es este tiempo, es en esta Escritura, justo en el día más engañoso, para que podamos mirar con los ojos de la palabra claramente dónde estamos, que podamos situarnos en el tiempo y que podamos gastar, escuche bien, gastar nuestro tiempo, nuestra vida para aparejarnos, porque, hermano, el tiempo de nuestra partida está cerca. Amén. A veces estamos construyendo una reja, a veces estamos haciendo una ampliación, un segundo piso, algo está bien, siga haciéndolo. Pero hay un reloj en su corazón que le dice que el tiempo de su partida y de mi partida está cerca. Que Dios nos ayude, hermano, y no seamos como el pueblo en los días de Jeremías, que dijeron: no importa lo que tú digas, profeta, yo seguiré, y seguiremos en lo mismo, y iremos en pos de nuestros ídolos. Hemos recibido esta palabra, este mensaje glorioso. ¿Qué sería de nosotros? Lo hablaba con alguien. ¿Dónde estaríamos nosotros si la luz de este glorioso mensaje no hubiera pegado en nuestros corazones? Preste atención. Pero si hay alguna cosa que él desprecia más, es el libro de Apocalipsis y el libro de Génesis. Génesis revela el principio, Apocalipsis revela lo que le va a acontecer a él en los últimos días. Él va a ser atado por 1000 años. Entonces él y el falso profeta y la bestia van a ser arrojados vivos en el lago de fuego. Póngale un amén a eso. El infierno, hermano, no fue creado para usted. Dios no envía a sus hijos al infierno. El infierno fue creado para Satanás y sus ángeles. Amén y amén. Y el libro de Apocalipsis tiene más símbolos en él que todos los demás libros en la Biblia. Tiene más símbolos porque es un libro de profecía. Es un libro profético. Por lo tanto, tiene que ser, aleluya, entendido por una clase profética. Amén. O sea, habría gente con percepción profética para poder sintonizar el canal por donde Dios estaría transmitiendo a través de un profeta y poder entender el lenguaje, identificarse, amén, y poder ver claramente dónde está usted también en la Escritura. Amén. Él está diciendo, ¿verdad?, que los primeros 3 capítulos habla de la iglesia, luego en el 4º capítulo la iglesia del Dios vivo sube, hermano, y no regresa hasta el capítulo 19. Estas cosas las veremos, y que Dios nos ayude, porque quiero en este momento poder dejar una base clara para continuar, si Dios nos da vida y salud, el domingo. Amén. Así que este libro sería entendido solo por una gente con percepción, una gente, dice, por una clase profética. Este
libro no es destinado para todos. Casi no hay nadie que lo pueda entender. Este libro está escrito para una cierta clase de gente. Allí en Deuteronomio dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová. Eso es correcto. Y Él nos revela a nosotros, a sus hijos, las cosas secretas. Así que, ve, la mente carnal no puede comprender esas cosas grandes, cosas de la Escritura, porque para ellos es necedad. Pero a aquellos que son amadores de la palabra de Dios, esos son a quienes les fue escrito el libro. Aleluya. A la iglesia, la revelación de Jesucristo a la iglesia en Éfeso, a la iglesia en Esmirna, ¿verdad? Y a las demás iglesias, así sucesivamente. La revelación de Jesucristo a la iglesia. Me gusta eso, dice el profeta de Dios. Página 16 del mensaje Apocalipsis capítulo 1. Dice: por lo tanto, dice, cuando vemos la revelación múltiple de nuestro Señor, de quién es Él, qué es Él, si alguna persona añadiere a eso o le quitare algo a eso, es una profecía falsa. Muchos han tratado de decir que obtuvieron algo después de eso, pero esa es la revelación completa del Señor Jesús en su edad de la iglesia y en sus días. Una revelación de nuestro Señor. Amén. Usted no puede añadirle, hermano. Hace algunos años yo era un joven predicador, tenía como 25 años, y me encontré con un hombre muy sabio, y ese hombre me dijo: yo creo el mensaje hace mucho tiempo, y quiero decirte que cuando yo leí las 7 edades de la iglesia, estaba tan contento, me dijo ese hombre, porque sin conocer al profeta, dijo él, y sin leer al profeta, Dios ya me había revelado todo lo que ese hombre dijo. Eso es algo errado, porque la palabra, la revelación, viene al profeta. Amén. Lo que podemos hacer nosotros es enfatizar lo que un profeta dijo. Los Micaías de hoy debemos decir exactamente lo que dijo Elías. Josué se paró exactamente en las palabras de Moisés para dárselos al pueblo. Pero no hay ningún Micaías hoy que esté diciendo su propia revelación, su propia palabra. La revelación de Dios no se adelantará, no se atrasará, pero, hermano, pegará exactamente donde pegó primero la revelación de un profeta. No tenemos un mensaje propio, no tenemos simiente propia, somos eunucos. Amén. No podemos inyectar nuestra propia simiente, nuestro propio pensamiento. Tenemos un mensaje tan glorioso, tan maravilloso, y este mensaje, hermano, es lo que a usted le va a dar fe de rapto. Dijo el profeta de Dios: fe de rapto está en la cinta, fe de rapto está en el mensaje. Son las revelaciones, aleluya. Los 7 truenos. Mucha gente habla de los 7 truenos, mucha gente quiere conocer lo que son los 7 truenos. Un profeta dijo: son las revelaciones contenidas en los 7 sellos. Amén. De eso se trataban los sellos. Necesitamos, hermano, una fe de 7 truenos, una revelación, no conocimiento, sino algo que pueda infundir fuerza y vigor a esta novia que está esperando por irse a casa. El primer versículo es develando a Cristo, la revelación o el descubrimiento. Miren la historia de este libro. Dice: el contexto de este libro fue dirigido a las 7 iglesias en Asia Menor que existían en ese entonces. Fue dirigido a esas 7 iglesias. Había más iglesias que esas 7 en aquel día, pero cada una de esas iglesias tenía un significado, debido a que la característica de esa iglesia iba a seguir a través de la edad, la característica de esa iglesia. Como por ejemplo, la edad de Éfeso, ella tenía una característica. La de Esmirna, la de Pérgamo y así sucesivamente, la de Filadelfia. Cada una de esas iglesias tenía una característica en ella que iba a aparecer otra vez en las edades venideras. Párrafo 110. Entonces pueden ver ustedes
Dice, la gran iglesia de Pentecostés en este último día. ¿Pueden ver cómo Dios la inauguró en el día de Pentecostés? Ese espíritu debería de permanecer en la iglesia a través de todas las edades. Ellas se hicieron formales e indiferentes. Tuvieron que formar una denominación, tuvieron que unir a la iglesia del Estado y finalmente lo hicieron y causaron cientos de años de persecución. Quiero detenerme ahí. Amén. ¿Cuándo fue inaugurada la iglesia? En el día de Pentecostés. Amén. Cuando el Espíritu Santo vino sobre aquellos 120. Y luego dice el profeta de Dios, pero la iglesia debía haber permanecido con ese espíritu, con ese poder dentro de ella. ¿Pero qué hicieron ellas? Ellas, aquí dice dos palabras, se hicieron formales e indiferentes. En el mensaje, la semilla no es heredera con la cáscara. El profeta de Dios dice tres cosas que sacan a Cristo de la iglesia. Dice, organización, indiferencia y mundanalidad. Esas tres cosas sacan a Cristo de la iglesia y esas tres cosas sacarán a Cristo de su vida. Organización, indiferencia y mundanalidad. Acá dice el profeta de Dios que esta iglesia que fue inaugurada en el día de Pentecostés debió de haber permanecido con el Espíritu, con ese Espíritu dentro de ella. Pero, ¿qué es lo que hicieron? Se hicieron formales e indiferentes y tuvieron que formar una denominación. Tuvieron que unir a la iglesia y el Estado y causaron cientos de años de persecución. Amén. No se olvide, hermano, que hubieron ¿cuánto? 1400 años de persecución. La edad del oscurantísimo. Amén. Cantidad de creyentes siendo muertos por la fe que ellos tenían en Jesucristo. Y algunos matándolo a ellos creyendo que estaban haciendo algo en el nombre del Señor. Ellos se unieron con el Estado, la unión de la iglesia y del Estado. Usted sabe lo que sucedió ya en el concilio de Nicea en el año 325, cuando un puñado de ancianos creyentes se quedó con la palabra y los demás se unieron allí en los días de Constantino. Amén. Y luego dice el profeta, ¿qué sucedió después? Vino la reforma, se levantó este ángel poderoso, Martín Lutero, hermano. Amén. Y con medio versículo de la Biblia dijo, el justo por su fe vivirá, medio versículo de la Biblia, y causó una tremenda reforma. Y ellos salieron, y cada año ellas se han estado separando del espíritu y añadiendo a lo natural, cortando del espíritu y añadiendo a lo natural, hasta que ahora están listas para hacerlo otra vez. Estamos viviendo en estas últimas horas de clausura la consumación de la iglesia. Judas capítulo 1. Dice el versículo 3, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dado a los santos. Amén. Está llamando este hombre de Dios a la iglesia ya en sus días que se había estado, vamos a decir así, enfriando. Se había estado apartando. Versículo 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Más, el versículo 5, quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Amén. Mire usted el Espíritu Santo a través de este hombre de Dios, llamando al pueblo, llamando a la verdadera iglesia a pelear, a contender por la fe. ¿Cuál fe? La fe que Dios había dado, la fe original. Amén. No una fe híbrida, sino una fe original. El pueblo de Israel allá en Éxodo capítulo 4 salió creyendo. La Biblia dice que cuando Moisés y
y Aarón hicieron la señal que Dios le había dado a Moisés allí a través de la zarza, el pueblo creyó a Dios. Y lo vemos en Éxodo capítulo 12, el pueblo marchando, saliendo con tremenda victoria. Ahí está Miriam tocando la pandereta, hermano, y el pueblo de Dios, amén, teniendo tremendo regocijo. ¿Pero cuántos entraron? Solo 2 entraron, 1 de cada 1.000.000. Y luego tenemos que ir y ver por revelación qué sucedió. Aquí está diciendo Judas 1, que el Señor, habiendo salvado, el versículo 5, al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Pero en Éxodo capítulo 4, al final dice que el pueblo creyó a Dios. Y ha sido una tremenda bendición mirar en el mensaje el agua siempre presente de la roca, donde un profeta una vez más está trayendo luz y diciendo lo que sucedió fue que el pueblo de Israel, escúchelo bien, el pueblo de Israel perdió su fe. Amén. Aquí dice que tuvieron que unirse al Estado. Y luego de eso, hermano, cuando vino la reforma, salieron y se empezaron a separar, se empezaron a apartar. Y luego dice, hasta que ahora están listas para hacerlo otra vez, y estamos viviendo en estas últimas horas de clausura la consumación de la iglesia. ¿Qué sucede? Predicadores saliendo aparentemente de en medio del pueblo, aparentemente con el mismo mensaje. Así fue Datán, Coré y Abiram. Y este Coré estaba predicando algo que sonaba exactamente o muy parecido, sonaba muy parecido a lo que Moisés estaba predicando. Y él dijo, ya estoy harto de vosotros. ¿Por qué te has levantado sobre el pueblo? ¿Acaso no todo el pueblo de Dios es santo? Y él pudo allí exactamente hacer lo que hizo Satanás cuando con su cola, con esa mentira, arrastró a estos ángeles, hermano. Él hizo exactamente allí en los días de Moisés. Este Coré, un tipo de Satanás, arrastrando a estos ángeles que la Biblia dice que eran hombres de renombre, estaban allí con su incensario en su mano, y el fuego de Dios los consumió a todos. Amén. Era un tipo de aquellos que van a ser consumidos en el infierno por haber escuchado a Coré y su contradicción. A través de todo el Antiguo Testamento, a través de la Escritura, podemos ver estos tipos. Podemos ver a Balaam allí también viniendo en contra de un profeta que Dios había vindicado. Por eso no podemos añadirle, por eso no podemos quitarle, por eso tenemos que quedarnos con la palabra profética más segura. En los días de Pablo dijo a Alejandro el calderero, era un problema, hermano. Himeneo, Fileto, él estaba nombrándolos. Amén. Ellos estaban trastornando las mentes de la gente. Eran predicadores que tenían una parte de verdad, pero eran ángeles caídos arrastrando al pueblo juntamente con ellos. Y los que los escuchaban también cayeron juntamente con ellos. Es un tiempo demasiado importante donde no podemos desviar nuestra atención de nuestro objetivo, que es la palabra. No nos hagamos indiferentes, no nos hagamos fríos, no nos hagamos formales, porque estamos viviendo en las últimas horas de clausura de la iglesia. Por eso el Espíritu estaba hablando a través de este apóstol Judas diciendo, contiendan por la fe, peleen por lo que es real, peleen, luchen por mantener, aleluya, la palabra profética más segura. Amén. Ya vamos a cerrar. Escuche bien. Y eso fue enviado, versículo 112. Y declaró por medio de su ángel a Juan. No sabemos quién era el ángel. La Biblia no dice quién era el ángel, pero sí sabemos que era un profeta, porque la Biblia dice,
yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas que deben suceder pronto. Entonces encontramos que cuando Juan empezó a adorar al ángel, el ángel dijo, mira, no lo hagas. Apocalipsis 22, está en paréntesis, creo que es. Y él dijo, porque yo soy consiervo tuyo y de los profetas. Entonces, tenemos ahora, cambia la escena, tenemos ahora a Juan. Juan quiere adorar al ángel, y eso es lo que ha sucedido en muchos lugares. Amén. Juan, que es un tipo de la novia, queriendo adorar al profeta y poniendo casi al profeta más importante que Cristo. Amén. Porque aquí dice el Espíritu de Dios, pudo haber sido Elías, pudo haber sido uno de los profetas. Juan era un apóstol, pero este profeta fue enviado. Amén. Así que aparece el profeta ahí en la escena, que es el ángel que vino a Juan, que fue enviado por Dios, y Juan quiere adorar al profeta. Ese ha sido uno de los grandes problemas en este tiempo. Amén. La gente quiere, la gente no podía avanzar, el pueblo de Dios no podía avanzar. Todos querían que el hermano Branham le profetizara, todos querían que el hermano Branham lo discerniera, todos querían una entrevista y viajaban de todas partes del mundo para que el profeta les dijera al hermano Branham. Casi tenía que esconderse. Amén. Y el pueblo, cuando Dios finalmente sacó al profeta de la escena, el pueblo no supo qué hacer. La gente, muchos no supieron qué hacer. Amén. Pero de no haber sido así, el pueblo no hubiera avanzado. Dios tiene el control. Él tiene un propósito. Él sacó al profeta de la escena, pero nos dejó su palabra. Ya no, usted dice, yo estoy leyendo a Jeremías, pero Jeremías, hermano, se fue hace tantos cientos de años. Isaías, usted puede leer Isaías, amén, aunque Isaías no esté físicamente, pero su voz está aquí a través de la Biblia. Usted puede leer, escudriñar. El profeta de Dios partió en el año 65. Han pasado muchos años, pero usted y yo sabemos que el espíritu de Elías todavía está en la escena, porque podemos leer, podemos oír, podemos nutrirnos, podemos ver con nuestros ojos espirituales la escena. Todo lo que este hombre dijo se cumplió, pero él no habló por sí mismo, sino que fue Dios mismo hablando a través de este hombre. Y es a Dios a quien usted y yo debemos adorar. No se olvide que no fue William Branham que murió en la cruz del Calvario, fue el Señor Jesucristo. Él pagó el precio. Amén. Escuche bien, ¿quién fue? El profeta está poniendo esta escena. Él está diciendo, Juan queriendo adorar al profeta. ¿Quién fue? Tal vez fue Elías, porque él era un profeta. Amén. Mire, dice, y Juan siendo un apóstol, fíjense en la naturaleza de sus obras, de sus otras epístolas. Eso prueba que no fue Juan quien lo escribió, porque no tiene la naturaleza como Juan. Luego dice, tomen primera y segunda de Juan y léala y miren la naturaleza de eso. Luego miren la naturaleza de esto. Juan era un escritor y era un apóstol, pero este es el espíritu de un profeta. Es una persona completamente distinta. ¿Ven? No eran los escritos de Juan, no era la revelación de Juan, sino que era la revelación de Jesucristo que Dios le dio a las iglesias. Amén. Entonces, párrafo 114, miren, no fue dirigido a Juan, fue dirigido a la iglesia. Muy bien, Juan en ese tiempo era el pastor de la iglesia de Éfeso. Y miren, el libro está dirigido, o mejor dicho, a la iglesia, no a Juan. Miren, en el versículo 3, él anuncia las bendiciones. Escuchen esto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. ¿Cuál tiempo está cerca? El tiempo cuando estas cosas acontecerían, cuando esta revelación de Jesucristo es completada en cada edad de la iglesia. Que el Señor Jesucristo les bendiga. Le invito a ponerse de pie en el lugar donde usted está.
Padre Celestial, tantas gracias te damos, Señor, porque tenemos un mensaje que predicar, porque podemos pararnos con la certeza, Señor, que estamos en el así, dice el Señor. No es lo que un hombre dijo, no es lo que alguien inventó, tampoco son mis pensamientos, no son mis ideas, no es mi dirección, Señor, sino que creo que donde hubieran 2 o 3 reunidos en tu nombre, tú estarías allí. Y hoy, Señor, podemos sentir tu guianza, tu presencia, mientras Satanás está haciendo su trabajo y muchos están siendo engañados. Señor, aquí estamos, Padre, una ciudad sobre un monte, oh Dios mío, no se puede esconder. Permítenos alumbrar, Señor, con la luz de tu palabra, de tu revelación, Señor, porque así tú lo has dispuesto, así tú lo has querido, Señor. Que alguien allí que está en oscuridad, tú puedas alumbrar esas tinieblas. Que alguien allí, Señor, que no ha podido ver, no ha podido entender por tanto tiempo, sentado en las bancas de alguna iglesia, Señor, pueda entender la necesidad que es comprar colirios, Señor, para sus ojos, para que así pueda ver. Danos, Señor, cada día más de tu gracia. Danos salud, Señor, especialmente salud del alma, salud espiritual, y guía a aquellos que están en oscuridad. Y, Señor, esperamos que el último sea libre, que el último venga, Señor, y entre para ser parte de este cuerpo a través del bautismo del Espíritu Santo, porque cuando el último de los predestinados entre, Señor, para ser sellado, entonces el Cordero saldrá de su lugar de propiciación. Entonces la trompeta de Dios sonará, los muertos en Cristo resucitarán y nosotros seremos transformados, Señor, para encontrarnos contigo en el aire. Te amamos, Señor, y esperamos que estos no sean solo palabras, sino que alguna revelación, Señor, vivificante y prevaleciente haya podido derribar alguna pared hecha por el hombre, alguna idea, Señor, de cabeza de canario, para que tú puedas venir y tomar el control y la total autoridad, Señor, de cada uno de tus hijos, porque lo pedimos creyendo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Que el Señor Jesucristo les bendiga. Shalom. Solo no voy en mi camino a esta eterna ciudad. Todo el cielo va a mi lado, esta es mi verdad. Aunque abatido y cansado me puedas ver, llevo un regocijo en mi corazón, mi esperanza es Él. Al fin llegará mi día en que le pueda ver, mis lágrimas guardo para en su regazo secarlas también. Si lo que anhela mi alma es un día con Él, sé que mi Padre Dios ha preparado moradas con Él. Por estos lugares acostumbramos a ver todo perecer, mas cosas eternas fueron guardadas a los que le aman a Él. Ya lo dijo Pablo, cosas que nunca subieron ni llegaron a los corazones
son las que Él guardó a los que Él amó. Al fin llegará mi día en que le pueda ver. Mis lágrimas guardo para en su regazo secarlas también. Si lo que anhela mi alma es un día con Él, sé que mi Padre Dios ha preparado moradas con Él. Acá en la tierra no exprime riquezas, dejé todo por Él. Llevo en mi cuerpo las marcas de duras batallas también. Pienso en mi hogar, allá en la gloria, como ha de ser. En sus mercedes, la gloria de Cristo, mi porción también.